Muchísimas gracias, Román. Gracias también a Rútez por contar con nosotros. Esto forma parte de un proyecto. Hace un año estábamos David y yo diciendo, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo juntos, porque claro, a ti te gusta viajar, a mí también. Y entonces, bueno, pues estábamos aquí y dijimos, pues no sé, terminamos haciendo el camino de Santiago, ¿no? Bueno, David... Bueno, ya me ha presentado Román, soy David Marugán, más conocido como Radio Hacking. Soy consultor de seguridad de una empresa que se llama Axians y, pues, como ha dicho Román, me gusta mucho la radio, tanto analógica como digital. Soy un apasionado de la radio, del cómic, de la inteligencia de señales y, bueno, me he dejado engañar aquí por José Manuel para dar una charlita de nuestros viajes. Bueno, yo soy José Manuel Vera, soy periodista, llevo 7 u 8 años escribiendo de ciberseguridad, me apasiona este mundo. Una de las personas por las que llegué a él fue por Román. Tengo la suerte de estar con José de la Peña y Luis Fernández, que son dos periodistas que llevan 30 años escribiendo de ciberseguridad, pues en una revista que si queréis saber de ciberseguridad, pues tenéis que leerla, que es la revista SIC. Bueno, y tengo también el privilegio de estar con David, que la verdad es que he disfrutado mucho con sus charlas. Y le embarqué en esta aventura. Me dijo, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Yo sospechaba porque era periodista, pero digo, bueno, vamos a ver un voto de un periodista, ya sabes. Bueno, total que al principio dijimos, ¿y qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? ¿No? Entonces empezamos a soñar y empezamos a decir, oye, ¿qué pasaría si nos encontramos con la cartera del creador de Bitcoin, de Satoshi Nakamoto? Sabéis que este hombre, que no se sabe quién es, creó una cartera en la que guardó un montón de Bitcoins y si alguien consiguiera la clave para acceder a ella, sería la 14ª fortuna del mundo. Así que dijimos, oye, a ver si conocemos a alguna gente que nos ayude a abrir la wallet, ¿no? Y empezamos a soñar. ¿Qué podríamos hacer? Pues bueno, si consiguiéramos 52 millones de euros, podríamos... A ti te gustaba esto, ¿no? Buah, a mí me encanta. Yo de momento la recibo solo en APRS, pero bueno, estaría guay tener 52 millones de pavos para poder subir y operar, pero desde el transmisor. Pero bueno, yo es que me querría llegar a la familia, con lo cual subiría un poco. No, yo prefiero ir solo, Bueno, también tendríamos lo de dormir en un hotel a 400 metros por 900 euros la noche. Eso sale más barato, aunque David no está muy convencido. No, yo ahí no me cuelgo. O sea, puedes dormir colgado, pero colgado a 400 metros no. A David le gusta más esto. Sí, irse al fondo del mar. Más tranquilito. Ahí en el fondo del mar, 4.800 pavos. Bueno, o subir al Everest, pero ese lo descartamos porque, como veis, estaba hasta arriba, ¿no? David sí dijo, bueno, pues yo me voy a... Es así, en Ucrania, volar un MiG sí que... Ese sí que me apunto, ¿no? Y es baratito, comparado con lo otro que estamos viendo, está bien. El Titanic, aprovechar, 120.000 euros, este es el último año que se puede bajar a verlo. Después se va a hundir, no. Sí, eso dicen que se va... Bueno, o bajar a la cueva más profunda del planeta, 2.150 metros. Prestad atención a la foto porque arriba ese puntito negro es un tipo bajando por la cueva. Cada año se descubre que es más profunda. Bueno, pero dijimos, esto está muy bien para la gente normal, ¿no? Para nosotros sí, lo que nos mola... Nosotros no somos normales. Son los hackers. Entonces empezamos a decir, ¿a quién podemos buscar? ¿A quién podemos emular? Y bueno, encontramos a este señor. El primer hacker, Neville Maskelyne. Neville Maskelyne hizo una cosa, le hizo una cosa a Marconi bastante fea. A Marconi le gustó poco. En 1904 iban a hacer una POC desde... Marconi iba a estar a unos 500 kilómetros en Poldhu, en una bahía, en un barco, iba a probar su transmisión sin hilos, o sea, el Morse, realmente. Y iba a hacer la POC a unos pastosos que estaban en la Royal Institution en Londres, y tenía ahí a su segundo de a bordo, que era Fleming, y se supone que tenían que recibir un mensaje. Pues este señor lo que hizo fue hacer un man in the middle. Se puso en el medio y transmitió un mensaje en Morse que decía algo así, resumido como... Ratas, 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 hay un italiano bajito que se está quedando con vosotros, ¿vale? La suerte que tuvo es que estos pastosos no tenían ni puta idea de Morse, entonces le salvó eso. Pero Fleming, que sí que sabía Morse, dijo, este no, Marconi. O sea, alguien se nos ha colado. Bueno, pues entonces hubo un debate en el Times y tal, le acusaron de... Bueno, ahora se diría, los titulares eran de otra forma, pero entonces que era más fino decían vándalo científico, le llamaban vándalo científico, en vez de black hacker malo y tal, de vándalo científico, ¿no? Y hubo ahí una... Luego, lo que se dieron cuenta, o bueno, lo que le acusaron a Neville Maskelyne es no de ser un hacker, de ser un ciberdelincuente, entre comillas, porque parece ser que quien le había pagado la instalación de la antena para ponerse en medio era la compañía de telegrafía con hilos. Fijaos qué casualidad, porque iba a perder, con las patentes de Marconi en 1904, iba a perder todo el negocio, ¿no? Se considera que el primer hacker tecnológico, por lo menos, a Neville. Neville tiene una vida y su familia muy interesante porque esta gente eran magos, eran ilusionistas y se dedicaban también a hacer operaciones de inteligencia, creando escenarios, armamento que no existía, ¿vale? Haciendo trucos de magia en la guerra, que es bastante interesante. Oye, está bien, para Black Hacker, vándalo científico.
No lo había pensado, claro, pero mira. Ahora, vándalos científicos. Sí, en vez de cibercriminales, los vándalos científicos. Eso es. Bueno, este es uno de ellos. A mí me gusta también mucho René Carmil, no sé si lo conocéis, pero este es un hacker que se jugó la vida y salvó a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Era funcionario del Estado francés y cuando Francia es ocupada, él estaba a cargo de los sistemas que había para llevar las bases de datos de la población. Como sabéis, una de las cosas que hizo Alemania a partir de los años 30 es tener un registro lo más preciso posible de la población mediante máquinas de IBM que tenían tarjetas perforadas y en las que se incluían un montón de datos de la población, desde religión, que si eran judíos, no eran judíos. Bueno, el caso es que René Carmil, cuando llegaron los alemanes y le dijeron que implementase el sistema de IBM para hacer un registro en Francia, al principio dijo que el sistema no iba a encajar con lo que ellos querían. Luego empezó a darle largas y consiguió durante 3 años que los alemanes no pudieran hacer un registro de la población que había en Francia, incluso llegando a manipular las tarjetas, las máquinas. Tanto llegó que fue capturado y fue enviado al campo de concentración de Dachau, donde murió. Entonces, es uno de los primeros hackers, porque además manipuló una máquina y que consiguió salvar a miles y miles de judíos. Fíjate, un solo dato. En Holanda, los nazis mataron al 75% de la población judía. En Alemania, solo a 1 de cada 4. Y el responsable fue este hacker. Sí, y además le pasó los datos a la Resistencia, para aprovechar la información que tenía. Bueno, mañana más es el Día de la Mujer, también ha habido muchas hackers. Hedy Lamarr no podía faltar. Muchos dicen que es la persona que descubrió el wifi. Yo no soy tan... bueno, no creo que fuera así. Sí es verdad que sí que sentó las bases de la modulación de espectro ensanchado y del frequency hopping, precisamente para evitar las contramedidas para los torpedos, ¿vale? Aparte de ser una de las mujeres más bellas del cine de esa época, pues también era ingeniera, ¿no? De forma autodidacta, estudió ingeniería, pero luego lo dejó, y después de una vida bastante convulsa, porque se casó y se divorció 8 veces, le obligaron a casarse con una persona, un filonazi, que vendía armamento a Alemania, y ella, curiosamente, era de ascendencia judía, se puede considerar que era judía. Entonces, yo no sé si el hombre este no era consciente de que se había casado con una persona que era de ascendencia judía. La cuestión que la maltrató bastante, era bastante celoso, no la dejaba salir de casa y aprovechó este maltrato, ¿no? para estudiar, para reforzar sus conocimientos de ingeniería, y patentó junto a un músico, y lo de que sea músico no es casual, creo que era pianista, patentaron la modulación en espectro ensanchado y el frequency hopping para que los nazis no pudieran interferir en los torpedos de los aliados, y le vendió toda la información a los aliados, ¿vale? Bueno, pues dijimos, es que estos 3 hackers nos molan mucho. Vamos a ver si conseguimos saber de dónde vienen y quién les acompañó en este viaje hasta lo que es hoy la ciberseguridad, lo que es hoy RootedCon. Bueno, total que empezamos a buscar, y como somos muy espirituales, David y yo, pues dijimos, podríamos pensar haciendo el camino de Santiago, ¿verdad? Pero claro, nos molan los hackers, así que lo que terminamos haciendo es el camino de Hacktiago, que es un nuevo camino que ahora todos los hackers van a poder hacer. La verdad es que como es colaborativo, es como la blockchain, no empieza en ningún lado y no termina en ningún lado, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues nos decidimos hacer el camino de Hacktiago. Y bueno, como realmente teníamos algunos bitcoins, pues empezamos a ver mundo. Hemos estado en Londres, hemos estado en Moscú, hemos estado en Tokio, hemos estado en Ucrania, en Ginebra, en Washington. También nos ha ayudado gente que hemos mandado allí, porque al final... Sí, reporteros, ¿no? Los bitcoins han caído mucho, ¿verdad? Sí. Y empezamos. Bueno, David, decía Henry Miller que nuestro destino nunca es un lugar, sino una forma de ver las cosas. Y eso es lo que hemos querido plasmar con este viaje de Hacktiago a los 20 santuarios hackers donde empezó todo lo que conocemos hoy. Y bueno, diréis, ¿cuál es el primer sitio? Pues el primer sitio es un sitio donde se cruza la criptografía, la matemática, la seguridad informática, la ciberseguridad, la tecnología, el talento... también el amor, sí. También el amor. Y este es nuestro Roncesvalles hacker. Ahí lo tenéis el nombre, Bletchley Park, a 60 kilómetros de Londres. Y diréis, pero bueno, estos han ido a hacer turismo rural, una mansión victoriana del siglo XIX. Bueno, pues sí, con campo de tenis, veis unas instalaciones muy bonitas, tiene su propio lago. Este fue el lugar más secreto de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En él llegaron a trabajar
10.000 personas. Y lo más curioso es que nadie en el pueblo, en el pequeño pueblo de Bridgeley, sabía qué es lo que se estaba haciendo. La gente del pueblo pensaba que un oficial británico y alguna gente de la nobleza iban con mujeres a pasar los fines de semana, de caza. Sin embargo, esta instalación, esta casa de campo victoriana del siglo XIX, cambió la historia de la Segunda Guerra Mundial. En ella, un grupo de criptógrafos, de matemáticos, de analistas, muchísimas mujeres que los ayudaron también en todo tipo de labores, consiguieron descifrar de forma automática y tener en tiempo real los mensajes que transmitía el ejército nazi. Para ello, reunieron a las mentes mejores que había en Inglaterra y hoy por hoy es el sitio desde el que cualquier hacker puede partir a ver el mundo. ¿Qué se puede ver en Bletchley Park? Pues se puede ver lo mismo que en aquella época vivió Alan Turing, que es considerado uno de los padres de la informática moderna y uno de los precursores de la inteligencia artificial. Mirad, he puesto aquí algunas fotos. La primera es precisamente las casas donde estuvieron viviendo tanto Turing como el resto de matemáticos. Y las segundas que veis es el museo más espectacular que hay de la máquina Enigma, yo creo que en el mundo. Tienen enigmas inglesas, alemanas, tienen enigmas españolas, italianas, tienen las utilizadas por los japoneses, tienen planos originales, piezas. Es espectacular lo que hay en el museo. Y todo en Bletchley está orientado a la criptografía, tanto que si os fijáis, el logotipo de los baños está también en criptogramas. Mirad, dentro, aparte de la casa victoriana, se construyeron 20 barracones. En esos 20 barracones se metieron cerca de 10-12.000 personas. Hoy por hoy se pueden ver tal cual estaban. Y en la foto grande es el despacho de Alan Turing. Tal cual. Si os fijáis, Alan Turing destacó también porque tenía ciertas capacidades un poco extrañas a veces, ¿no? Una de ellas es que no le gustaba que nadie bebiera en su taza, con lo cual la ataba al radiador, como veis ahí, que está tal cual. Podéis también ver la bomba, que es la máquina que Turing diseñó para hacer que los mensajes que llegaban y que conseguían transcribir a través de Enigma se traducieran en tiempo real. La máquina, como todo lo que había ahí, se destruyó. Pero afortunadamente se ha podido hacer una reconstrucción que veis ahí arriba y que funciona y que además se explica muy bien. Por la parte de atrás es una parte digital y se explica muy bien cómo funciona el sistema de rotores. Es una verdadera virguería y muchos consideran que es uno de los primeros ordenadores modernos de la historia. Para que veáis toda la destrucción que hubo en ese sitio, ese es uno de los cables originales de la bomba, que es la máquina que inventó Turing. Y por supuesto, hay también un recuerdo abajo del todo a los criptógrafos polacos, que fueron los que realmente consiguieron romper la máquina Enigma en los años 30. Esto es muy importante porque el mundo del cine a veces no ha transmitido el mensaje tal cual es. Y es, Enigma no lo rompe Turing, sino que lo rompen los criptógrafos polacos, que son los que ayudan a Turing y a todo su equipo a hacer esto. Incluso Turing, como se ve en una película americana, The Imitation Game, no llega a construir físicamente la máquina, sino que se lo encarga a una empresa que construía este tipo de máquinas. Pero sí tiene todas las capacidades y todo el reconocimiento porque él fue el que realmente diseñó la máquina. De todas formas, la bomba llegó un momento que se quedó corta, porque los alemanes no solo utilizaban enigmas, utilizaban muchas más máquinas de cifrado, y una de ellas se llamaba Lorenz. Esta era solo para el alto mando nazi, y era mucho más compleja todavía que Enigma. Y como la bomba se había quedado pequeña, en Bletchley hicieron el que es considerado el primer superordenador de la historia, que se llama Colossus. Tenéis ahí arriba una recreación de cómo sería Colossus. Tenía 2.500 tubos de vacío porque también fue destruido. La gracia que tiene Bletchley Park es que fue tan secreto que hasta los años 70 nadie sabía qué es lo que había pasado en esa finca de campo, en esa casa de caza. De hecho, se iba a hacer un centro comercial cuando gente que había trabajado allí empezó a explicar qué es lo que había pasado en ese sitio. Hoy por hoy es uno de los mejores lugares donde se puede ir a disfrutar de todo esto y también a reconocer el trabajo de 8.000 mujeres que trabajaron allí
pues en todo tipo de labores, desde administrativas hasta maquinarias criptográficas en comunicaciones. Mirad la foto de arriba que se ven las bombas que se hicieron, exactamente se hicieron en torno a una decena, y cómo, bueno, todo el sistema que tenían, al principio salí yo con una moto porque iban con los mensajes corriendo a Londres a llevarlos. La verdad es que es espectacular y os recomiendo a todos, y podéis ir incluso con niños, a ir a disfrutar de Bletchley Park, que como todo lo que montan los ingleses, pues es un verdadero festival de disfrutar de esa época. Vas entrando por los barracones y aparte de que están todos los despachos tal cual estaban, vas escuchando el tecleteo de las personas que trabajaban allí, las conversaciones, puedes tocar, incluso puedes llegar a tocar y sentarte en una Type X, que era la Enigma pirata que hicieron los ingleses. Era tan igual a la Enigma que incluso en Bletchley la utilizaron para intentar descifrar los mensajes. Bueno, pues la verdad es que hicieron esto con la ayuda de muchos españoles también que se jugaron la vida. Esto es una historia no escrita. ¿Conocéis a este señor? Bueno, su nombre español era Joan Pujol, aunque los ingleses le llamaban Garbo porque decían que mentía mejor incluso que la actriz. Los alemanes le conocían como Alari Carabel. Bueno, este señor, ahí tenéis un panel, tiene una pared entera de Bletchley Park y es español. Y nadie lo conoce aquí. ¿Y sabéis qué hizo? Cambió también el destino de la Segunda Guerra Mundial. Fue un doble agente, de hecho tiene la condecoración máxima del ejército nazi y del ejército británico, la Cruz del Imperio Británico, y fue el que convenció a Hitler de que iban a desembarcar en Calais, que no iban a desembarcar en Normandía. Creó una red falsa de espías trabajando para el ejército británico, de 22 espías que ni existían. Y fue tan creíble que los alemanes pensaban que tenían sobre el terreno a un ejército de espías desplegados entre los aliados cuando realmente no existía absolutamente nadie. Era tan bueno que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial simuló su muerte en Angola y no fue descubierto hasta 20 años después en Iberoamérica. Cuando volvió a Barcelona y a disfrutar también de gente que había dejado aquí. Pero durante 30 años todo el mundo pensó que Garbo había muerto. Imaginaos, era bueno. Además se hizo rico. No fue, sí, claro, porque imaginaos. Pero con el dinero de los nazis, además. 22 espías con todo el dinero que le daban para pagarlos y no existían, pues imaginaos. Pero no solo eso, ¿no? También hubo criptógrafos españoles, David. Bueno, esta historia es mucho menos conocida todavía de las que hemos estado viendo. Es una historia muy larga. Esto arranca pues, a través de unas ciertas investigaciones de unos españoles, entre los que se encuentra mi amigo José Ramón Soler Fuensanta, que hizo el libro Soldados sin rostro y ha hecho a partir de entonces muchas conferencias y estudios sobre este tema. Ha dedicado prácticamente la vida a estudiar cuál fue, digamos, la identidad de los españoles que ayudaron en PC Cadix a romper la enigma con los polacos, ¿vale? Resulta que, por resumirlo mucho, un general francés, se llama Bertrand, dejó unas memorias escritas y se encontró en el archivo que parecía que había un español que se llamaba algo como Camacén, que había estado ayudando con un equipo de criptoanalistas españoles a romper la enigma con los polacos, pero bueno, resulta que no se llamaba Camacén, se llamaba Camazón, que está ahí en la foto, justo se le ve ahí en medio con una corbata así como de rayas. Y esta foto es muy famosa porque está con los criptoanalistas polacos, pero nadie sabía quién era exactamente hasta que, bueno, las investigaciones de José Ramón y otras personas hallaron que se llamaba José Antonio Camazón y que era un español, efectivamente, era republicano. Y resulta que tenían dos puestos avanzados, tenían un PC Bruno, se llamaba Postcommand Bruno, y cuando los nazis empezaron a invadir Francia, tuvieron que bajar hacia el sur y se fueron al sur de Francia y crearon una cosa que se llamaba PC Cadix. Entonces, parece curioso que un puesto avanzado de inteligencia de señales se llame Cádiz, porque realmente Cádiz es Cádiz, ¿no? Entonces, eso sugiere que españoles había ahí bastante, ¿no? Entonces, empezaron a investigar y se dieron cuenta que efectivamente en PC Cadix había 7 españoles que fueron los que ayudaron en realidad también a los polacos a romper la enigma junto con Turing. Y estos criptoanalistas fueron sacados de un campo de concentración del sur de Francia, se llevaron a Ucés, cuando bajaron el puesto al sur de Francia, y en Ucés hay una pequeña mansión de campo también, que hoy en día pues no tiene nada, pero en su día albergaba todas las instalaciones del PC Cadix, que era donde estos españoles hacían su trabajo de criptoanálisis y ayudaban a romper la enigma. Hoy hay en Canal Sur hay un documental que se llama Equipo D, los códigos olvidados, luego creo que hay una diapositiva donde se menciona, si no lo menciono yo, creo que va a estar en abierto
en Canal Sur hasta dentro de un mes. En la web de Canal Sur. Se cuenta la historia, está producido por Televisión Española, y se cuenta la historia de estas personas que, pues, por los designios de la historia, por nuestra guerra civil, por lo que sea, pues fueron totalmente olvidados, y es una forma también de que conozcamos una historia que merece la pena. Solo está un mes, o sea que si lo queréis ver tenéis que entrar antes de un mes. Y se llama Los Códigos Olvidados. Bueno, aquí tenemos a Turing en el museo. Solo podemos ver poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta que hay mucho que hacer. Esta frase la podríamos decir ahora: inteligencia artificial, aprendizaje automático, blockchain, pero no, la dijo Turing hace 70 años, ¿no? Este hombre tenía mucho que decir y tenía mucho por hacer, ¿no? Para los que piensen que la criptografía es un tema sesudo, complicado, ahí tenemos a Alfonso, que es uno de los grandes expertos, Alfonso Muñoz. Pues el Museo de Ciencia de Londres, que es uno de los 3 museos más visitados de Londres, le ha dedicado más de medio año a una exposición sobre criptografía, dándole una planta entera. Lo han tenido que prorrogar 2 veces. ¿Veis? Desde los cifradores a la ciberseguridad. Top secret. Y en él, el CNI británico ha expuesto pues las mejores máquinas de cifrado que tenían guardadas. Muchas de ellas nunca se habían enseñado, y entre ellas, si veis las 3 que tienen abajo, esa es la SG41, en la que destaca la propia exposición que fue de las pocas máquinas de cifrado alemanas que no pudieron romper en Bletchley Park. Aparte de eso, hay otras muchas, como esa de arriba, que luego hablaremos, que se le llamó la bombonera, y que bueno, también se empleó en España porque es la máquina de cifrado más vendida en la historia militar. Más de 200.000 unidades, incluso se llegó a utilizar en los años 50. Bueno, aquí tenéis una exposición espectacular en el Museo de la Ciencia, que esperamos que a lo mejor la vuelvan a coger. Y desde Londres, pues David me dijo, bueno, esto está muy bien, pero vámonos a ir, que estos están saliendo, están ya con el Brexit fuera, vamos a Rusia. Y vamos a otro sitio. Y me llevó a un sitio un poco raro, porque me dijo, bueno, aquí lo que se escucha es una historia un poco rara. A ver si la vamos a poner aquí. Y es así todo el rato, ¿eh? No. Yo digo, oye, David, ¿qué música más rara me estás poniendo? Bueno, pues este es el famoso UV76, es el famoso buzzer, es la música que nos acompaña a los que estamos en radio por más de 40 años, ¿vale? Y siempre está haciendo eso durante 24 horas al día, salvo en algunas ocasiones que se para, ¿vale? Al principio hubo mucha leyenda urbana diciendo que esto era un relé de hombre muerto, es decir, que cuando esto se dejaba de escuchar se destruía el mundo y Moscú lanzaba unos misiles. Bueno, nada más lejos de la realidad. Aunque hay mucha polémica sobre esta extraña señal, que todo el mundo dice que es muy misteriosa, no es tan misteriosa. En realidad, técnicamente nosotros en onda corta esto le llamamos un channel marker. Un channel marker es un ahuyentador. Esta bocina lleva 40 años ahí, ni más ni menos, solo para indicar que ahí no debes de estar, que no es un sitio en el que debas de estar, porque pertenece al distrito oeste militar de Rusia y lo utilizan para comunicaciones estratégicas. Primero estaba en Povarovo, en la ubicación que veis arriba, ¿vale? Ahora está más cerca de San Petersburgo, está más a la izquierda, como veis, más hacia el oeste. Este es el edificio abandonado de Povarovo. Hay muchos exploradores urbanos que han ido allí, no se puede entrar, obviamente no se puede visitar, pero hay muchos exploradores urbanos que han ido allí para ver qué se cocía ahí en Povarovo, y bueno, pues han encontrado simplemente las instalaciones de este zumbador, de este buzzer, que ya digo que es un sistema de backup de comunicación de un hub militar que se llama Vulcan, que transmite mensajes monolíticos, técnicamente se llama así, y que cuando deja de sonar la bocina a veces se dan una serie de nombres cifrados, ¿vale? O sea, se dan unos cifrados en código fonético ruso, ¿vale? Mucha gente creía que era el nombre de agentes secretos y tal, y no, nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre es que el código fonético ruso, a diferencia del de OTAN, que es Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, ese es el código radio, aquí se dice Boris, Zenia, se utilizan los nombres de personas patronímicos rusos, ¿vale? Pero no tiene más misterio que ese, pero sí es cierto que lleva 40 años ahí esta bocina funcionando, y es bastante curioso. Bueno, desde aquí le dije, vámonos a otro sitio que sea un poquito más divertido, y nos fuimos a Formity, donde está nada menos que la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA,
en Estados Unidos, en Maryland. Es una instalación militar. Y diréis, bueno, ahí la NSA, si no se puede entrar allí. Bueno, es que la NSA desde el año 93 tiene uno de los mejores museos de criptografía del mundo, que hicieron precisamente para mostrar a la gente de Maryland y de los alrededores qué es lo que hacían y por qué era tan importante para ellos la ciberseguridad y todos los temas de cifrado. Entonces hicieron lo que se llama el Cryptomuseum, que recibe más de 80.000 personas cada año. Tiene algunas de las máquinas más espectaculares que ha utilizado Estados Unidos a lo largo de toda su historia para el cifrado. Tiene incluso, como veis, una especie de Hall of Fame dedicado a Enigma. Y fijaos esta máquina de aquí, esa grande que está en una vitrina, porque es una máquina realmente rara. Esa es una bomba americana. ¿Os acordáis que antes decía que Turing hizo la bomba en Bletchley Park, verdad? Bueno, pues después de hacerlo, y que por supuesto los americanos se enterasen de que eran capaces de transcribir los mensajes alemanes y descodificarlos en tiempo real, les estuvieron persiguiendo para que les dieran los planos y les dieran la tecnología que tenían en la bomba británica. Finalmente, en torno al año 42-43, les pasaron los planos y una empresa de cajas registradoras hizo la bomba americana. Se destruyeron todas, igual que la bomba británica, excepto una. Y esa una se puede ver en el Cryptomuseum. Fijaros la diferencia, fijaros que es muchísimo más grande y muchísimo más compleja seguramente. El valor que tiene es que es la única real que queda en el mundo. Y bueno, David me decía, bueno, también eso me gusta, pero un día dice, vamos a viajar desde el ordenador, y entonces me metió en un museo virtual. En un museo virtual, se llama Cryptomuseum. Cryptomuseum yo creo que es el mejor museo virtual de máquinas de cifrado y de espionaje que existe. De hecho, ellos han colaborado conmigo algunas veces. Paul, de esta página, ha colaborado conmigo muchas veces cuando hemos comprado algún cacharro que no entiende ni Cristo. Pues ha colaborado porque tienen piezas de todo tipo. Sí que buscan piezas que todavía no han encontrado, pero si entráis en la web vais a ver todo tipo de dispositivos de espionaje de cifrado de todas las épocas, clasificados por fabricante, con su datasheet, con unas fotos magníficas, que además si necesitáis para algún trabajo no van a tener ningún problema en cederlo. La verdad que son gente que hacen exposiciones. Esto todo es privado, ellos tienen las máquinas en un garaje, por decirlo de alguna manera. De vez en cuando sí que hacen alguna exposición temática de comunicaciones secretas, por ejemplo, en Ámsterdam han hecho alguna, pero realmente no es visitable, salvo que te dejen visitarlo personalmente, no es visitable. Pero la web, la verdad que merece la pena un montón. Bueno, ya estábamos en Fort Maryland y nos fuimos a otro sitio, a Langley. ¿Qué hay en Langley? La sede de la CIA. Bueno, pues la sede de la CIA también tiene un museo, porque en los años 70 uno de los responsables de la CIA dijo, a ver, hay que dar a conocer a la gente lo que estamos haciendo para ayudarles, y vamos a coger los objetos que tenemos de las operaciones secretas más emblemáticos y vamos a mostrarlos en un museo. Entonces, la CIA en Langley tiene uno de los mejores museos de temas de espionaje que se puede ver en el mundo. Está todo lleno de cosas raras. Hay, y no las hago aquí, pero hay una foto de una paloma con un sistema de cámara que eran capaces de miniaturizarla tanto que la paloma al volar era capaz de tomar fotos y al regresar cogían una especie de dron, pero biodrón. ¿Verdad? Pero aquí tenéis tres cosas también. Esta es la entrada al museo. Esa es la Hagelin. Esa sería la Enigma utilizada por Estados Unidos, la B209, y bueno, tiene una historia tan espectacular que la crea una persona que vivía cerca de Rusia por la Hagelin, ¿no? Precisamente sí. Por la Revolución Rusa. Tiene que huye a través de Italia cuando ya están poniéndose las cosas bastante complicadas, y llega a Estados Unidos, y allí había un señor que se llama Friedman, que es realmente el que creó un poco lo que es hoy la NSA, y que al conocer que era capaz de hacer esta máquina, autorizó a que se construyera en Estados Unidos y compraron en torno a 140.000. Esta es la Enigma estadounidense. Y tiene más historia, porque recientemente ha salido un reportaje, Washington Post creo que fue, sobre una empresa suiza neutral supuestamente que se llama CryptoAG, que habéis visto seguramente, que vendía máquinas trucadas, al parecer, que tenía una puerta trasera. Hagelin es el origen de CryptoAG. Y de hecho, no os habréis fijado, pero en la parte de Cryptomuseum virtual, el LAN que había puesto, venía un símbolo de Operación Rubicón. La gente de Cryptomuseum ya publicó, esto que se está publicando como gran exclusiva, ya publicó hace muchos años que ya en los 80, y de hecho en los periódicos salió, detuvieron a gente de CryptoAG, sobre todo a un director de ventas, le detuvieron en Irán porque alguien se dio cuenta que le estaba vendiendo un décimo caducado, ¿vale?
Y bueno, pues de ahí viene todo esto. Bueno, estos son baterías que se ponían en dispositivos que se metían, por ejemplo, en las tuberías para escuchar. Eran unas baterías que se desarrollaron de litio en los años 70. La CIA invirtió mucho dinero en desarrollar microbaterías y estas baterías, como otras muchas cosas de la tecnología militar, se han utilizado. ¿Sabéis para qué se utilizan? Bueno, pues las baterías que llevan ahora los marcapasos tienen el origen en la CIA. Y esto, bueno, esto nos encanta. Tenemos que ir rápido, David, porque podríamos estar aquí 80 días, lo que hemos tardado en dar la vuelta al mundo, pero nos quedan 20 minutos. Bueno, esto se llama Cryptos. Está a la entrada de la sede de la CIA. Como veréis, tiene unas letras, ¿no? A lo mejor no se les presta mucha atención, pero resulta que es uno de los criptogramas más buscados y sobre los que más se ha trabajado en el mundo. Lo hizo un arquitecto que se llamaba Sarbor, pues lo hizo en el año 90. Y bueno, como era la entrada de la CIA, pues se le ocurrió meter un criptograma ahí. ¿Veis? 4 realmente, son 4 paneles. Y dijo, a ver, ¿quién puede descifrar esto? ¿Quién puede descifrarlo? De hecho, la NSA estaba encantada, porque dijo, bueno, pues si hay alguien que llega a ver la CIA, llega a ver el museo, consigue descifrarlo, pues le fichamos, ¿no? Es una buena forma de atraer talento. El problema es que nadie se esperaba que este escultor, este artista, lo hiciera tan bien, que hoy, 30 años después, nadie ha conseguido descifrarlo. Son, como veis, 4 criptogramas. Los 3 primeros están. El primero se sabe que al final pone una frase que pone: entre la sutil sombra y la ausencia de la luz se encuentra el matiz de la ilusión. Eso es lo que pone en el primero. En el segundo son las coordenadas de localización de la CIA. Y en el tercero, le va a gustar a mi compañero Luis, que le gusta mucho el tema de Egipto, resulta que están las palabras que dijo Howard Carter cuando entró en la tumba de Tutankamón. Y en el cuarto nadie lo ha conseguido descifrar, hasta el punto de que Sarbor ha dicho que le gustaría antes de morirse, ya tiene más de 80 años, que alguien lo descifrara. Está pensando si dejarlo para que se subaste y, bueno, está tan harto de que le escriban que ha creado algo parecido a lo del Public My Inbox, que ahora funciona tanto. Entonces hay que pagar $50 para escribirle un correo y que te lo conteste el propio escultor. Está todavía sin descifrar. O sea que si alguno de los que está presentes aquí en Rooted, o si alguien de Rooted lo descifra, puede pasar a la historia. Bueno, Estados Unidos, pues David otra vez me llevó al otro lado del mundo. Kaunas, Lituania, que tiene su museo de la KGB, no es el único museo de KGB, hay muchos museos. Este es curioso porque está dentro de un búnker nuclear real, ¿vale? Y tiene un montón de cacharracos de radio, de espionaje, de sistemas de escucha, de interceptación de señales, equipos de tipo R ruso que son bastante curiosos, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una enigma rusa, Fialka, por ejemplo, que es una máquina, es criptográficamente hablando, incluso más avanzada que la propia enigma, y bueno, pues hay máscaras de gas, todo lo que se suele tener en un búnker nuclear, básicamente ruso. ¿Sabéis algún sitio para que nos localicen? Es un buen sitio. Luego me llevó a Berlín. Sí, en Berlín está el Museo de la Temible Stasi, que realmente está ubicado donde estaba en el Ministerio para la Seguridad del Estado, el MFS, y se conservan cosas muy curiosas como el propio despacho de Erich Mielke. Erich Mielke era el ministro de Seguridad del Estado, lo que sería equivalente aquí, por ejemplo, a ministro del Interior, y obviamente era el jefe máximo de la Stasi. La Stasi fue uno de los servicios de inteligencia que tuvo más penetración en la sociedad civil. De hecho, prácticamente cualquier persona que conocieras, incluso tus familiares, eran chivatos o confidentes de la Stasi, bien por obligación o bien por devoción a la RDA. Pero bueno, hay una película para ilustrar esto, que si no la habéis visto recomiendo, que es La vida de los otros, donde el protagonista es un oficial de caso de la Stasi que tiene que vigilar a unos disidentes políticos y que, bueno, que pertenecen al mundo de la cultura, son actores de teatro y directores de teatro, etcétera. Y se da la curiosidad que este hombre ya falleció, además falleció muy joven, este actor, que es un buen actor, y resulta que en la vida real él fue el perseguido, no el verdugo. Y resulta que la persona que le espiaba era su mujer. Su mujer pasó todos los informes de la Stasi y, de hecho, esto está anexo a una ubicación del archivo de la Stasi en la que cualquier ciudadano que haya vivido en la RDA puede pedir su documentación. Y en la película se ve cómo esta persona le traen un carrito enorme lleno de expedientes. Imaginaos lo que debe ser, ¿no? Que veas un carro enorme lleno de carpetas a las que tienes derecho a acceder y que es información tan personal como registros ilegales en tu casa, etcétera. Es un sitio muy curioso.
Bueno, desde ahí nos volvimos a ir otra vez a Estados Unidos. Como teníamos muchos bitcoins, pues no parábamos de volar en el avión y nos fuimos a uno de los museos más chulos que hay. De hecho, fijaros si es chulo, que resulta que recibe más visitas que el Louvre y el Prado juntos. Es el Museo del Espacio de Washington. Es donde la NASA, junto con el que hay en Houston, tiene todos los artilugios que os podéis imaginar de la carrera espacial. Está desde el módulo del Apolo 11 hasta la cápsula con la que aterrizaron. La verdad es que es espectacular y hay mucha tecnología. Está, por ejemplo, el Espíritu de San Luis, que es el primer avión que cruzó el Atlántico. Está lleno de todas las cosas que hemos visto en los libros de historia, lo tienen aquí. La verdad es que es un lugar increíble. Y nos gustó una cosa también, y es que como mañana es día 8, pues nos gustó también mucho la historia de cómo la NASA ha desempolvado y le ha dado brillo en los últimos años a todas las mujeres que trabajaron allí y que no llegaron a firmar porque les impedían firmar los trabajos que hacían, ¿no? Katherine Johnson, Mary Jackson, Dorothy Vaughan, las conoceréis seguramente por esta magnífica película. La que tenéis, Katherine Johnson, quizás es la más conocida porque se encargó de decir en qué momento el módulo del Apolo 11 debía despegar de la Luna justo para engancharse y volver, ¿no? Fue una persona sin la cual posiblemente el hombre no hubiera llegado a la Luna. Y las dos que están con ella pues también hicieron historia porque fueron la primera jefa de personal y la primera ingeniera de la NASA. Yo creo que es un trabajo el que hay que presentar. Bueno, desde ahí nos bajamos a Silicon Valley, Valle del Silicio. Decís, ¿por qué se llama? Pues porque la industria del silicio empezó ahí. La verdad es que nos lo pasamos bien, ¿no? Por Silicon Valley. Hemos tenido dos corresponsales, a José y a Marcos, que han estado allí dando vueltas por todos lados. Los tenía un poco locos porque hay tanto que ver. Empezamos en un garaje. Diréis, ¿un garaje? Sí, un garaje. Es que había dos señores, uno se apellidaba Hewler, el otro se llamaba Packard. Empezaron en un garaje en los años 30 a desarrollar un dispositivo que era un oscilador de audio de precisión. Diréis, ¿y esto? Bueno, pues eso es lo primero que hicieron en ese garaje. Hoy la empresa que hicieron se llama HP y ese oscilador de audio de precisión, diréis, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues tuvieron un primer cliente que muchas empresas, muchas startups les gustaría tener. Se lo compró Walt Disney para hacer el sonido de la película Fantasía. El garaje de HP, que está restaurado, está considerado el kilómetro cero de Silicon Valley. Y ese es el despacho de Hewlett Packard, cuando ya facturaba miles y miles de millones, también completamente restaurado. Bueno, yo soy de Burgos y en Burgos tenemos la Ruta a la Morcilla. Os la recomiendo, os la recomiendo. Pero, los americanos en Silicon Valley tienen otras rutas y tienen la ruta de los garajes. Así que podemos ver el garaje de Apple, donde Steve Wozniak y Steve Jobs pasaron tanto tiempo, aunque no llegaron a crear Apple, como el propio Wozniak dijo. También tenemos en el que los creadores de Google empezaron a desarrollar el conocido buscador a finales de los 90. Incluso el propio Jeff Bezos, cuando el propietario de Amazon, cuando se compró allí una casa, quería tener una casa con garaje, claro, para tener el garaje de Amazon, ¿no? Entonces, bueno, si alguna vez vais a Silicon Valley y os compráis una casa, es muy importante, tenerla con un garaje. Ahí en Silicon Valley tenemos otro de los museos que sería llamado Hackerlandia, ¿no? El Computer History Museum es uno de los museos más grandes de informática y podéis encontrar todos, desde el primer ordenador, superordenador moderno, el ENIAC, que es de los años 50, hasta tenéis libros de logaritmos del siglo XVII. Son 2000 años de la creación de lo que es el lenguaje, la programación. Tenéis aquí, este es el libro del siglo XVII, están todas las primeras IBM. IBM, sabéis que era International Business Machine, se creó a finales del siglo XIX, o sea que no nace con la informática, nace mucho antes, para tarjetas perforadas, y eso de ahí es el Cray 1. ¿Qué es el Cray 1? Es el primer supercomputador de la historia. También lo tienen, igual que tienen, por ejemplo, los primeros servidores de Google. Tienen ordenadores míticos como el Apple II, que sabéis que es el primer Apple que realmente se fabricó en masa, porque el primero se hizo de forma artesanal. Y bueno, el Commodore PET, muchos que desde luego forman parte de la historia y que os recomiendo leer en un libro que se llama Microhistorias, anécdotas y curiosidades de la informática, de Fran Ramírez y Rafa Troncoso, que están ahí, y que es un libro que todo el mundo debería leer y sobre todo debería disfrutar. Está publicado por 0xWord y la verdad es que es esos libros que te permite saber de dónde venimos los que amamos la tecnología y amamos la ciberseguridad. Una de las mejores obras, desde luego, que se puede comprar y que se puede sobre todo disfrutar. Yo me la he leído 2 o 3 veces.
Bueno, pues desde aquí, David, nos fuimos, me dijo David, es que me estás todo el rato en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a Europa. Y resulta que en Europa, en un sitio que se llama Paderborn, que está a 130 kilómetros de Colonia, está el mayor museo de la informática del mundo. Es más grande todavía que el Computer Museum de Silicon Valley. Este lo creó el fundador de una marca de informática que se llama Nisdor, que existe, es muy conocida, era una de las competencias con IBM. Y bueno, como veréis, el museo tiene más de 5.000 objetos y cubre 5.000 años. Cubre desde las primeras manifestaciones de lo que sería la escritura hasta la inteligencia artificial. Tiene ordenadores de todo tipo, desde los suyos hasta ese de arriba, que, fijaros, ese es el Z11, que es un modelo posterior al Z3, son de un señor que se llama Zius y que está considerado uno de los padres de la informática, pero tuvo la mala suerte de que sus ordenadores se destruyeron en bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. Si no, hubiera sido la competencia directa de ENIAC, que es el más conocido. Tienen un Hall of Fame y bueno, desde aquí nos fuimos a otro museo raro, ¿verdad, David? Este te resultó interesante. Sí. Este es un museo que está en Japón y está dedicado a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial. Se llama el Miraikan y está dedicado a tecnologías emergentes. Eso que veis es una bola del mundo que tiene 8 metros de diámetro y 10 millones de megapíxeles de resolución. Y aquí se puede ver cómo será el mundo en 2050. Mira, por supuesto, no te lo enseña una persona. ¿Quién te lo enseña? Pues Asimo, un robot. Y luego tienes posiciones temporales, como muy bien nos ha enseñado Josep Albors, que está aquí entre nosotros también, de ESET, y que le gusta mucho este museo. Y una exposición temporal hacen cosas raras a veces, ¿eh? Mirad, yo no sé, bueno, es una exposición sobre reciclaje y tal, pero la verdad es que... vestidos de truño. Sí, ese sombrero es un poco raruno, ¿eh? Eso no lo hicimos, ¿eh? Eso no. Oye, que tiene un tobogán para meterte dentro, ¿eh? No sé, como idea de regalo para los reyes... Bueno, David, después de lo del váter, me dijo, vámonos a otro sitio. Yo, para vestirme de truño, prefiero irme a Moscú y ver el Búnker 42. El Búnker 42 es un búnker que se crea en la Guerra Fría, que se supone que podría albergar como unas 3.000 personas durante un mes, de forma totalmente autónoma, y tiene un montón de cosas muy interesantes. Algunas de ellas tienen, por ejemplo, estas unidades de vigilancia del espacio aéreo, y supuestamente desde ahí se lanzaban, ahí estamos en posición de lanzamiento, ¿vale? para lanzar los misiles. Y bueno, también tienen equipos de radio muy interesantes, y de hecho yo cuando estuve allí, esto está, para que os hagáis una idea, como unos 18 pisos andando, o sea, tienes que bajar por las escaleras, además te lo dicen, que tienes que bajar, que si tienes algún problema de movilidad, tienes que bajar 18 pisos por debajo del metro de Moscú. De hecho, la gente que trabajaba aquí, como era alto secreto, tenía una puertecica, como se suele decir, del metro de Moscú, e iban a trabajar en el metro y de repente se escurrían por una puertecita y entraban dentro de esta enormidad de búnker, de pasillos kilométricos, y que era un super búnker, tiene despachos, tiene equipos de comunicación, y justo cuando estaba precisamente en los equipos de comunicación, el ruso que me lo estaba enseñando, pues no sabía muy bien de qué iba el tema, tampoco hablaba inglés y tal, y le pregunté, haciéndome el tonto, qué eran los equipos que tenía, y mientras que estaba hablando con él, entró la señal del buzzer, justo, precisamente fue algo mágico. Todo se allí, junta. yo le pregunté a él, digo, oye, ¿esto qué es? Y hizo así como diciendo, tú sabrás, y bueno... Hay un restaurante también, esto que tenéis ahí es un restaurante brutal, que hay dentro en la planta de abajo, y que te podéis tomar una copa o lo que sea, hasta tienen zona de fumadores. Vodka, solo dan vodka allí. ¿Me da un zumo? No, un vodka. Sí, ¿no? vodka. Es que somos soviéticos, somos rusos. Bueno, desde aquí pues nos fuimos a un sitio un poco raro. David, sabéis que es experto en muchos temas y es un poco divergente. No sé si habéis visto la película. A mí cuando me lo dijo, dice... Digo, bueno, claro, yo estaba poniéndote música ahí de los Eagles, ahí, de Elton John, y va el tipo y me pone esto. Y digo, David, menuda playlist que te has montado, ¿eh? Y eso le dije, tú eres un poco divergente, como la película. ¿Conocéis esto? ¿Alguien ha visto la película? Bueno, esto es una antena que rodea todo el... Bueno, una antena, unos hierros que se ven rodeando la ciudad donde se desarrolla la acción. Sí, yo no lo sabía, me lo dijo José Manuel, porque yo esta película no la había visto. Y si observáis arriba en la cartelera que hay ahí, pues se ve precisamente una reproducción de lo que nosotros llamamos el Duga 1. El Duga 1, o pájaro carpintero soviético, fue una instalación que formaba parte de una red de OTHs, de radares sobre el horizonte. ¿Para qué sirve esta megaconstrucción metálica? Esto es un array de antenas
que lo que hace es recibir una información de un transmisor que está en línea recta, 50-60 kilómetros, está en Chernóbil, ¿vale?, en la zona de exclusión de Chernóbil, y lo que hacía era rebotar en la ionosfera y a través de unos superordenadores de un centro de control, que veremos luego en una diapositiva, se recogían las señales y se analizaba si había algún lanzamiento de un misil intercontinental, es decir, si Estados Unidos les estaba atacando. Un radar sobre el horizonte trabaja en los cambios en la ionosfera, porque hasta ese momento los radares solo eran de visión de horizonte, solo veías el misil, digamos, cuando ya era tarde. De esta manera tú podías recorrer la esfera de la Tierra y ver misiles que estaban mucho más lejos. Esto generaba esta interferencia. Esta interferencia fue famosísima en mi época, yo desde pequeño la vengo escuchando, cuando cayó la Unión Soviética, un poco antes de caer la Unión Soviética oficialmente, el pájaro carpintero dejó de existir, dejó de transmitir. Se llamaba así, ¿verdad? El pájaro carpintero. Sí, le llamaba así. ¿Vale? En la OTAN le llamaban de otra forma, objeto militar N no sé cuánto, pero realmente era una instalación secreta. No creáis que esto es una anticualla que está abandonado, por supuesto, está en la zona de exclusión, se puede visitar. De hecho, mandamos un reportero allí, a Javier Conde, de NHS, que estuvo visitando el Duga y nos hizo las fotos. Y ahí tenéis cómo está ahora. Obviamente ahí no se puede tocar nada ni nada porque además está seguramente que esté contaminado con radiactividad, pero no penséis que esto se ha abandonado porque es una instalación que el OTH, esto es un invento soviético antiguo. Hoy en día hay un OTH en Rusia que se llama Container y que provoca un ruido parecido. Australia tiene un OTH. El OTH es una tecnología muy moderna, no es antigua y es la única forma que existe de poder detectar estos misiles. Lo cierto que hay un documental, además, que ganó varios premios en un festival de documentales en Sundance, y lo que cuenta una persona es que hay también una teoría de la conspiración sobre esta instalación. Se dice que esta instalación, que está muy cerca de Chernóbil, costó el doble de dinero que Chernóbil, que la propia central. Y es posible, imaginaos en aquella época, hacer el cálculo de esas señales y poder detectar misiles. Era ciencia ficción prácticamente. Y la teoría de la conspiración va de que costó el doble que la central de Chernóbil y que el funcionario que hizo esta antena tuvo alguna corruptela y justo 2 días después de estallar el reactor de Chernóbil tenía una auditoría. Y la conspiración es que dicen que esta persona fue la que provocó el accidente para que no le metieran en la cárcel o condena de muerte. En la Unión Soviética la corrupción podía tener condena de muerte. Un documental que, bueno, aparte de las teorías conspiracionistas, la instalación es brutal. Hay gente que incluso se sube arriba, aunque está prohibido, y se sube arriba a hacer radio. O sea, hay radioaficionados que se suben arriba con sus antenas a hacer radio. Yo no me subiría, ¿vale? De todas formas, pero bueno. Y luego llegan a casa, ¿no? Y cogen las bombillas y se encienden, ¿verdad? Sí, se encienden sola. Bueno, oye, estábamos ya ahí viendo mundo, pues, me había llevado por todos los lados y dijimos, vamos a España, vamos a hacer un breve recorrido. Ya sabemos que estamos justitos de tiempo, pero es que Spain is different, ¿eh? Y España es muy bonita. Entonces nos cogimos una pequeña nave espacial que nos dejaron, ahí los veis, unos alienígenas, y dijimos, vamos a coger, ¿qué mapa tienes tú por ahí? Pues tengo aquí uno de hace 800 años, vaya por Dios. Bueno, y en ese mapa trazamos una ruta de santuarios hacker en España, que hay muchísimos. Y empezamos por uno que nos ha encantado y que está en Belorado, en Burgos. No sé si conocéis el sitio, pero la verdad es que es un sitio alucinante, David. Sí, yo conocí este museo porque di una charla sobre inteligencia de comunicaciones en la Guerra de los Balcanes y estuvimos con el Regimiento de Transmisiones de Castillo del Val y con el alcalde, que es el promotor, el antiguo alcalde de Belorado, es el promotor y difunde sobre este museo, y nos estuvieron enseñando el museo. La verdad que a nivel de radio, Inocencio Belorado, que es un radioaficionado, además, es una persona que tiene una colección de equipos, de más de 300 equipos brutales, tiene reproducciones de equipos utilizados en la Segunda Guerra Mundial, de puestos de escucha rusos, tiene equipos flipantes, trajes de cosmonauta. Bueno, aparte tiene cosas curiosas, tiene una trinchera de la Primera Guerra Mundial con sus habitáculos, con su hospital de campaña y todo reproducida, que de hecho... Como la de 1917. Sí, efectivamente, es una reproducción que de hecho se colaboró el Regimiento de Ingenieros del Ejército Español en poder montarla. Tiene un Patton, un tanque Patton, que se puede visitar, que es uno de los pocos tanques que puedes ver tan de cerca de manera pública. Un helicóptero, el Checkpoint Charlie, para quien no lo sepa, para los millennials, el Checkpoint Charlie en la Guerra Fría, ¿vale? Era por donde pasaba toda la morralla entre la RDA y la RFA, es decir, donde estaba el paso de agentes
y de personas que hacían el trasiego entre la Alemania del Este y del Oeste, ¿no? Muy interesante, además el alcalde ha estado hablando con nosotros y nos ha contado algunas cosas sobre el museo. Sí, muy le mandamos un abrazo porque la verdad es que han mostrado Sí. todos un interés por un museo que todo el mundo debería conocer. La verdad es que es alucinante. Sí. Bueno, nos quedan 5 minutillos, vamos a ir un poco más rápido. Luego nos pusimos a hacer el Pokémon Go de la criptografía, o sea, nos pusimos a perseguir enigmas y encontramos un montón de museos, empezando por el Museo del Ejército de Toledo, también hay en Sevilla, en Burgos, con las máquinas enigmas que Hitler le vende a Franco, le vendió entre 20 y 30, no está muy claro el número. Era una máquina enigma llamada K y era el modelo comercial, porque no se fiaban de venderle el modelo militar, era el modelo comercial más avanzado. Entonces, estas máquinas han estado durante mucho tiempo en sitios olvidados, incluso se dice que algunas se ha podido tirar confundiéndolo con una vieja máquina de escribir y ahora empiezan a estar en valor, porque la verdad es que era alucinante, ¿no? Aunque tiene gracia que Hitler no se fiase de que el otro bando les quitase una y consiguiera descifrarla, ¿no? La máquina Enigma con la que Beazley trabajó pues fue fruto de una operación bestial en un submarino de la Armada Británica, ¿verdad? Sí, de hecho no vendieron las otras aquí, pues, porque sabían que los iban a pillar. Bueno, luego, David, como estábamos ahí persiguiendo enigmas, me llevó a un sitio alucinante que está en El Pardo. Sí, el Parque de Transmisiones del Pardo está el Museo de Medios de Transmisiones de Militares del Pardo, donde a través de la labor que hizo el comandante Pesquero, pues se fueron reuniendo una serie de piezas que seguramente se hubiesen perdido si no es por la actuación de esta persona y de otras personas que le ayudaron. Y hay piezas increíbles, de las enigmas comerciales que decíamos, hay una enigma comercial de 4 rotores, hay unos maletines de espía de comunicaciones clandestinas utilizados en la guerra civil, que de hecho en algunos casos ni siquiera se tiene muy claro para qué se utilizaban. Tienen una cosa también curiosa, en esto que veis de la izquierda veis que es una especie de emisora, ¿no? Un transceptor. Este transceptor tiene una historia curiosa. Este es el transceptor, está expuesto y es el transceptor que se requisó cuando se tomó la isla Perejil en 2002, ¿vale? Esto es botín de guerra. Esta es la emisora que le cogieron a los marroquíes que estaban en la isla y que como botín de guerra obviamente se quedó el ejército español y la tiene expuesta, solo como curiosidad. Y una cosa muy curiosa, esta televisión que tenéis aquí, transparente, es de la Casa Real, ¿vale? ¿Por qué es transparente? Pues bueno, pues se dice que es transparente la televisión para evitar que alguien les metiera algo dentro de la tele, ¿no? Y es una tele que para esa época es un prototipo bastante avanzado, ¿no? Tanto a nivel estético como funcional. De hecho, ¿alguien ha visto una tele plana de metacrilato? Pues la verdad bueno, que pues poca, ¿no? este museo tiene un montón de cosas interesantes y recorre desde Las Palomas, ¿vale? Que por cierto, la unidad de colombofilia del Ejército Español acabó su servicio en 2008, ¿eh? No creáis que lo de Las Palomas es una cosa... Bueno, acabó el servicio, es que, ya me entendéis, pero acabó de verdad Las Palomas, las pobres, ¿no? Sí, algún día a lo mejor con esto del coronavirus y tal las tenemos que sacar otra vez. Sí, pues sí. Bueno, vamos ya terminando y tenemos que hablar de uno de los grandes hackers españoles y uno de los grandes desconocidos. Es increíble que a este señor no se les estudie en todos los libros de historia en España, la verdad. Pero bueno, como somos, pues conocemos quién es Tesla, pero no sabemos quién es Leonardo Torres Quevedo. Mirad, ahí le tenéis. ¿Le conocéis? Bueno, pues cuando os diga lo que inventó, vais a sorprenderos. Resulta que en el segundo piso sótano de la Facultad de Caminos está el llamado Museo Torres Quevedo, que bueno, realmente es una habitación que con muchísima buena voluntad acoge todos los ingenios de este ingeniero de finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Y qué hizo? Mirad, ¿veis esto de ahí? Se llama el telequino. Está reconocido por todo el mundo que es el inventor del primer mando a distancia por radiofrecuencia. Ese es el primer mando a distancia por radiofrecuencia de la historia, de Leonardo Torres Quevedo. Ha pasado a la historia como el inventor. Pero ya no solo eso, diréis, claro, inventó esto y todos pensamos en la tele, ¿verdad? No, es que él lo inventó para mover dirigibles, que era una cosa que él era muy experto. Así que también es uno de los padres de los drones. Mirad, con el telequino se movió unas barcas y el propio rey, Alfonso XIII, en la ría de Bilbao, consiguió mover una barcaza a distancia en 1906. O sea, imaginaros, hizo un dron naval. Pero no solo eso, sino que él también inventó esto, el ajedrecista. Hubo una versión de 1912 y una de 1920. En 1946-48, uno de los grandes matemáticos americanos dijo, en un libro que se llamaba Cibernética, muy conocido, dijo, ya estamos preparados para hacer máquinas que sean capaces de jugar al ajedrez con personas. ¿Sabéis qué? Este señor no sabía que 40 años antes, en España,
había un señor que se llamaba Torres Quevedo que hizo una máquina que era capaz de jugar al ajedrez con las personas. El ajedrecista. Tuvo 2 versiones, en 1912 y en 1920. Como veis, la jugada es sencilla, es un jaque mate en la que la persona parte con el rey en negras, y tiene también una cosa muy curiosa, es que tiene un gramófono arriba que se oye jaque mate cuando termina la partida. Bueno, hay una historia que a mí me resulta surrealista un poco de lo que tenemos nosotros, y es que cuando muere Torres Quevedo, el New York Times hace una especie como de esquela en la que dice, bueno, que ha muerto, que hizo una cosa que el ajedrecista, y no le da mucha importancia, incluso le quita méritos. Graciosamente, 20 años después, el mismo periódico volvió una noticia que decía: Español lleva a París una máquina que es capaz de jugar al ajedrez. No era Torres Quevedo, era su hijo con la misma máquina que había inventado su padre 40 años antes. Bueno, ¿qué hizo más Torres Quevedo? Pues mirad, fue uno de los precursores y uno de los padres de las calculadoras. Esto es de 1910, es una máquina que es capaz de, tú vas escribiendo, esa Underwood está mecanizada, tiene un motor por debajo, metes un algoritmo y te sale otra vez impreso. Incluso hizo una máquina que era capaz de resolver ecuaciones de 8º grado. También está considerado el inventor del puntero láser, porque hizo un puntero que no funcionaba con un láser, sino con la falta de luz, que ha quedado a la historia también. Bueno, esto lo podéis ver en la Facultad de Caminos, ahí está mi querida Consuelo, que lo enseña de una forma espectacular, y os recomiendo verlo porque es uno de los museos más espectaculares del mundo, y que, bueno, pues ojalá a lo mejor estuviera en un edificio en la Castellana como se merece, ¿no? Pero que con todos los respetos, pues al final está en la planta -2 de la Facultad de Caminos. Torres Quevedo es uno de los hackers. Bueno, desde ahí nos fuimos a ver otro museo que nos ha encantado, el videojuego Arcade Vintage. Veis ahí a Josep Albors de ESET, está ahí jugando. La verdad es que Josep vas a 79 km por hora, tampoco. Bueno, entre las peculiaridades que tiene es que tiene un centenar de máquinas arcade y que se puede jugar con ellas, cosa que en otros museos no se puede hacer. Fuimos a varios museos que os recomendamos ver, como el Museo de la Informática de Valencia, donde tiene un repaso de los premios Turing que se crearon en el año 66 para los pioneros de la informática, y que hoy Google tiene una dotación de $1 millón para los mejores informáticos, matemáticos que lo ganan. También nos fuimos al Museo de la Ciencia y la Tecnología de Terrassa, que tiene una de las mejores colecciones de informática de España. Mirad, ese ordenador de arriba es uno de los muchos que tiene la colección, que tiene el telesincro. ¿Alguien ha oído hablar del telesincro? Del factor S, del factor T. Pues resulta que son los primeros ordenadores que se hicieron en España a finales de los años 70, y que, bueno, después de una serie de compras por parte de compañías, incluso Fujitsu, pues quedaron en el olvido. Pero España podía haber sido un país también potente en temas de informática, porque la verdad es que tuvieron bastante éxito en el mundo de los negocios, el telesincro. Podéis ver también en el Museo de Terrassa una reproducción de la Mir y caminar por ella, se utilizó en una película de MediaPro, y nos volvimos a España a un museo también que os recomiendo ver. Es el Museo de la Informática, que está en la Facultad de Informática de la Complutense, en Madrid. Mirad, se llama García Santes Mases. ¿Quién es García Santes Mases? Pues García Santes Mases es el que trajo la informática en tamaño gordo, en letra gorda, a España en los años 50. De hecho, es el que hizo el primer analizador que veis ahí, electrónico. Es una máquina espectacular que fue un antes y un después en España. También están muchas de las primeras calculadoras que se utilizaron aquí. Mirad, ¿veis? Cerebro electrónico. Esto está en la 3ª y 4ª planta de la Facultad de Informática, y tiene también una colección espectacular de los videojuegos españoles, también de discos duros. Tiene un disco duro de 8 gigas. ¿Os imagináis una cosa así? Bueno, el disco duro de 8 gigas pesa 800 kilos. Es como una piedra de molino, así que podéis decir, en vez de piedra de molino, hay que decir ahora disco duro, ¿no? Bueno, y David, que le gusta mucho, me dijo, vamos a algo más espacial. Y dijimos, es que ahora no tenemos dinero para ir a la NASA. Y nos fuimos a Fresnedillo y a Robledo de Chabela, que están en Madrid, y son 2 museos de la NASA, porque sabéis que España es uno de los 3 lugares del mundo desde los cuales se reciben señales. De hecho, en la misión al Apolo 11, en la misión Apolo 8, que es la primera que puso al hombre, hizo una foto desde el espacio, pues las señales llegaron aquí, a Fresnedillas y a Robledo de Chabela. Y hay 2 museos espectaculares de la NASA, aparte de las antenas que ahora se utilizan para el espacio profundo. Y bueno, David, pues mañana es el Día de la Mujer, pues porque, claro, vamos a terminar con otra inventora poco conocida, Ángela Robles. Estamos hablando ahora ya que nos fuimos a un sitio que nos encanta, que es Galicia. Sí, se come muy bien. Galicia, al Museo de Ciencia y Tecnología de La Coruña. Y aquí, pues mirad,
Diréis, ¿qué es esto? Esta es la inventora de la tablet. Del año 40 al 70, esta profesora e inventora se empeñó en hacer un libro que fuera un resumen de todos los libros que llevaban los niños para que llevasen menos peso al colegio. La verdad es que yo, cuando esto lo leía, me hacía gracia, porque creo que tenemos el mismo problema ahora mismo, ¿no? Bueno, pues esta señora, del año 40 al 70, patentó el libro electrónico y la enciclopedia electrónica. No era así porque ella quería hacerlo de plástico para que pesase menos. Y la verdad es que es una pena porque no pasó del prototipado, cosa que se muestra ahí. ¿Veis? Eran rollos que se ponían y se iba viendo pues todo lo que era un libro, una enciclopedia electrónica en los años. Y está considerada, pues eso, la precursora de la tablet que hoy utilizamos. En el Museo de La Coruña está el prototipo de esto. Y bueno, pues terminamos nuestro viaje en el mejor congreso que hay de hackers, ¿no? En Rooted. Claro. Ya terminamos lanzando un SOS. ¿Os gusta la tecnología? ¿Os gusta la ciberseguridad? Sí, yo estoy colaborando con el Foro Histórico de las Telecomunicaciones y con Historias de la Telefonía. Lo que se está intentando llevar a cabo es un proyecto muy chulo, es hacer un inventario de bienes, vestigios, cualquier cosa que tenga que ver con la historia de las telecomunicaciones, desde una arqueta antigua de la antigua Compañía Telefónica Nacional hasta antenas, por ejemplo, como las antenas en Galicia que utilizaban los nazis para detectar submarinos y que están achatarradas. Y para que esto no ocurra, pues se está llevando a cabo un pequeño inventario a ver si podemos llevarlo como propuesta para que sea cubierto como por la Ley de Patrimonio Industrial y de alguna manera se apliquen estas protecciones y todo esto que hemos visto a lo largo de la charla, pues en vez de perderse, pues se pueda ver en algún sitio. Si queréis ayudar, esta historia de la telefonía, historiatelefonía@gmail, con el asunto Patrimonio Teleco Español en la provincia de, para clasificarlo. Y bueno, si tenéis cualquier cosa, luego se filtra, podéis mandarla y ya vamos por bastantes cientos de objetos y de vestigios, incluso inmateriales, incluso cosas que ya no existen, pero que merecen ser recordadas, por lo menos, a nivel documental. Todos podemos hacer comunidad, una cosa que se destaca siempre en Rooted, y poder ayudar a preservar un patrimonio que si no se preserva, sí, deja de existir, ¿no? Bueno, también nos ha gustado mucho, aquí dejamos una cantidad de sitios donde nos lo hemos pasado pipa, como veréis, no hemos parado de viajar este año, no hemos pegado palo, que no se entere nadie, David. Hemos engordado. Bueno, y para el próximo año tenemos uno, es que se inaugura en Estados Unidos, yo no sé tú. El Museo de George Lucas. Yo mientras que no me tenga que vestir de truño otra vez, me da igual. Sí, es verdad. Bueno, que la fuerza te acompañe, que el truño te acompañe. Bueno, el mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página, decía San Agustín. Muchísimas gracias a todos, damos las gracias a todos los que nos han acompañado en este viaje: Javier Conde, José María Mencía, Fran Ramírez, Rafa Troncoso, José y Marcos, Belorado, Luis Jorge del Barco, Manuela Romana, Consuelo, Luis Fernández, José de la Peña, María Ángeles Sánchez Infantes, y por supuesto yo también quiero dar mi corazoncito con sí que a todo el equipo que está allí, a Ana, a Fernando, a Rafa, a Susana, a Maite, Merche, Miguel, que me aguantan todos los días y que nos han permitido pues hacer este viaje por las noches virtual. Y nada, de Santiago Way, el próximo año os contamos dónde hemos estado. Si queréis. Vamos mal de tiempo, una pregunta. Una pregunta. ¿Nadie se atreve? Mira, aquí hay una eminencia criptógrafa quiere lanzarse. Bueno, no tiene que ver con cripto, bueno, un poco. Gracias por la charla, me ha encantado. Sobre todo para David, pero ¿por qué es tan difícil en España hacer, cómo decirlo, convenciones? Y me vas a entender por qué te hago esta pregunta. Relacionadas con máquinas de cripto, es decir, ¿por qué es tan difícil llevar a hacer museos de cripto o traer colecciones privadas a España? Sé por lo que me lo preguntas. No te sé contestar. Yo algún día quizá contaré lo que se pudo hacer y no se hizo. Yo no, de momento no lo voy a decir porque tampoco tengo la explicación. Si es posible, técnicamente hablando, logísticamente hablando, si es posible en cuanto a colaboración con gente que ofrece las piezas, pero yo creo que necesitamos más colaboración de las instituciones públicas. Creo que lo que nos falta es una mayor apertura y colaboración de las instituciones públicas para que esto se pueda celebrar. Yo creo que es eso, nada más. El motivo exacto lo desconozco. Bueno, oye, para los que os haya gustado el camino de Santiago, tenéis una playlist en Spotify que se llama The Santiago Way Rooted Con.
El Camino de Santiago, con las mejores temas de bandas sonoras que tienen que ver con viajes. Tenéis desde El Señor de los Anillos a Imitation Game, bueno, Juego de Tronos, Jurassic Park, muchos de los grandes temas del cine. Bueno, que lo disfrutéis. También he metido Viaje con nosotros de Gurruchaga, que a lo mejor no pega mucho, al lado de Lurret, pero bueno, ahí está, para que lo disfrutéis, de Santiago Way, RootedCon en Spotify. Yo quería añadir un comentario sobre lo que ha dicho Alfonso y lo que estabais contando vosotros. En España, en general, somos extremadamente destructivos con nuestra gente grande, ¿vale? Os voy a contar una anécdota de París, que fui a visitar la casa de Víctor Hugo y cobraban 18 pavos para entrar. Y aquí en Madrid, la casa de Cervantes, un puto subnormal de promotor inmobiliario, quiso derribarla y Mesoneros Romanos, que tiene una calle aquí al lado de Gran Vía, se encadenó en la puerta para que no lo hicieran. Si nosotros no tenemos orgullo para defender nuestras cosas, los anglos no lo van a hacer, ¿vale? Como pasó con Torres Quevedo. Así que meteos bien en la cabeza que ese comportamiento destructivo que tenéis muchas veces contra lo nuestro es muy dañino y lo que hace es que no tengamos evolución del sector, no se pague más, no tengamos museos. Así que mentalizaos de que tenemos que trabajar todos para defender nuestra cultura, ¿vale? Y esto no va de ideología, va de dónde vives, ¿vale? Muchísimas gracias. A vosotros. José Luis, todo tuyo. Bueno, le hemos robado aquí tiempo a José Luis, así que no va a haber descanso, todos aquí como un clavo. Muy buena, David. Bueno, José Luis Verdeguer, seguro que lo conocéis, es un monstruo con todo lo que tiene que ver con voz y